Bienvenidos a Nueva York, el show que por 19 años ha resaltado las contribuciones culturales, sociales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Celebramos el Mes de la Mujer con estas invitadas que han subvertido el canon en sus profesiones y actitudes de vida. En las instalaciones de la Escuela de Posgrado de Periodismo de CUNY, la Cray Newmark School, Carmen Bollosa entrevista a la argentina Graciela Mochkowski, la primera latina en ser nombrada decana de una escuela de periodismo. Graciela es autora de 6 libros de no ficción en español y colaboradora de la revista The New Yorker. Luego iremos a hablar con Darisa Rodríguez, una madre soltera de origen dominicano, quien decidió después de muchos años estudiar una carrera universitaria. Con sacrificio y educación, logró graduarse con honores en el Center for Worker Education de City College Downtown. Y para finalizar, conversamos con la diseñadora María Cornejo. Nacida en Chile, fundó su marca homónima en Nueva York en 1998, Zero Plus Cornejo, la cual es una empresa propiedad de mujeres que busca continuamente desarrollar colaboraciones especiales con artesanas de todo el mundo. Y ahora vamos con Carmen Bollosa y Graciela Mochkowski, quienes conversan de educación gratuita y el papel de las mujeres latinas en las próximas elecciones. Tenemos con nosotros, por suerte, el día de hoy a Graciela Mochkowski, decana de la Escuela para Graduados de Periodismo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, de nuestra Universidad CUNY. Mil gracias por aceptar esta conversación. Gracias a ti, gracias. ¿Qué te picó para entrar a esta profesión? No sé la respuesta a esa pregunta porque siempre he sabido que quería. Yo soy argentina, me crié en Patagonia y desde los 8 años, según mis padres, a los 8 años decidí ser periodista. Mi papá me compró una máquina de escribir y construyó una pequeña casita en el jardín y yo escribí ahí el periódico del pueblo. Soy esa gente que va derecho al blanco. Siempre he sabido que quería hacer esto. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde hiciste tu carrera académica primero? Mi padre era ingeniero y construía represas hidroeléctricas, entonces viajábamos mucho por dentro del país, entonces me crié en muchas provincias en Argentina, pero a los 20 años me mudé a Buenos Aires, estudié comunicación y después fui periodista mientras estudiaba. Trabajé como periodista política muchos años, después escribí libros, enseñé y vine a estudiar aquí también en el año 95, hice mi maestría en la Universidad de Columbia, porque esta escuela todavía no existía. Volví a la Argentina y después en el 2013 volví con mi marido y un niño de 2 años. ¿Y por qué regresaste a Nueva York? Yo había renunciado al periódico en el que trabajaba ahí, me dedicaba full time a escribir libros y a dar clases y surgió la posibilidad de una beca en la biblioteca pública, que todavía no puedo creer que ese privilegio existe solo en este país y en esta ciudad. Y al final de la fellowship había vendido los derechos del libro, que iba a salir en inglés y en español al mismo tiempo, y me pidieron de otra universidad quedar como visiting scholar. Y así fueron pasando unos años y en el 2016 esta escuela abrió las postulaciones para la directora o director para fundar una nueva maestría bilingüe en español y en inglés. Iba a ser la primera maestría bilingüe de periodismo de este país. Y postulé y lo conseguí, y entonces a partir de entonces ya decidimos hacer nuestro hogar permanente aquí. Yo también soy hija del Coleman Center. ¿En También serio? llegué a la ciudad de Nueva York con la beca de la biblioteca pública, la beca para escritores y académicos. También me quedé un año después porque me invitó una universidad como visiting y al tercer año me invitó CUNY. ¡Ay, qué genial! Y me quedé aquí. Entonces somos 2 hijas neoyorquinas, hijas de un tipo de Nueva York, ese Nueva York generoso con la vida intelectual, que no es el retrato más usual de Nueva York para el mundo. No, es verdad. Y qué lindo tener esta hermandad y este paralelismo. Esta es una experiencia inmigrante privilegiada, en un sentido de participar de la vida intelectual y de las artes de esta ciudad, que es una vida muy activa y donde los latinos tenemos una participación también muy fuerte. Decana mujer, decana latina, en esta escuela con posgrado de periodismo, parte de una universidad pública, y tiene free tuition, es una escuela gratuita. No todavía, A ver, no todavía. Platícanos cómo está esta historia. Gracias por preguntar, porque esta es mi pasión, esta escuela. Esta es una escuela, una institución muy importante para New York, muy importante para mí y muy importante para muchísima gente. Entonces, la escuela es el primer posgrado de periodismo de una universidad pública en esta costa. Lo importante de eso es que CUNY creó esta escuela en el 2006, o sea, hace 17, casi 18 años, como una alternativa pública y
accesible para comunidades que no podían pagar, para personas que no podían pagar un posgrado privado. Es una escuela que nació muy digital, muy lista para esta época, con una misión de servicio público muy fuerte y además que desde el comienzo fue muy diversa. El 90% de nuestros estudiantes reciben becas y el 25% este año están atendiendo tuition free, es decir, no pagan nada, nosotros cubrimos el costo total de su matrícula. Pero aún así nosotros nos hemos dado cuenta que la necesidad de beca es cada vez más urgente y más grande. Entonces lo que hemos hecho, hemos conseguido que nuestro principal benefactor, que es Craig Newmark, que es el creador de Craigslist y que se ha convertido en un filántropo. Primero él donó $20 millones a la escuela y la escuela adquirió su nombre, ahora es la Craig Newmark Graduate School of Journalism at CUNY. Y ahora hemos conseguido otros $10 millones para aumentar el endowment. Con ese dinero y otro dinero que ya teníamos de otra gente que muy generosamente nos ha donado dinero para becas, vamos a poder el año que viene tener al 50% de nuestros estudiantes que no tengan que pagar nada. Y todavía necesitamos recaudar otros 30 millones para hacerla totalmente tuition free. Quiero volver a tu trabajo de periodista. Has colaborado en medios importantes de repercusión internacional, de Atlantic, el Paris Review, el New Yorker. Has escrito libros. ¿Qué te va guiando para tu siguiente proyecto, para tu siguiente artículo? Ahora, como tengo un trabajo muy intenso, muy ocupado de decana, no estoy pensando en otro proyecto de libro, pero sí me parecía muy importante por mí y por la escuela y por mis estudiantes, que su decana siguiera siendo una periodista en acción, que pudieran ellos ver que la decana todavía es una periodista activa. Y entonces lo que yo hago ahora es trabajar, tengo una columna en la revista The New Yorker, que es sobre temas latinos o latinoamericanos. Lo hago una vez por mes, a veces cada 2 meses, pero básicamente hace 3 años tengo esa columna ahí y es una manera también para llevar a los lectores del New Yorker, que es una revista tan importante, pero no han tenido tradicionalmente una gran representación o cobertura de temas latinos y latinoamericanos. ¿Cómo ves las siguientes elecciones que tenemos ya en puerta? ¿Cómo ves nuestro voto latino? No te estoy pidiendo que hagas una predicción, sino... No lo haría nunca. No lo harías nunca. Creo que cada vez que los periodistas hacen predicciones, perdemos credibilidad ante la sociedad porque no vemos el futuro. Pero lo que estamos haciendo aquí en la escuela, que es para mí una fuente de mucho orgullo, es estamos preparando a nuestros estudiantes, que es la nueva generación de periodistas, sobre cómo cubrir estas elecciones. Estas elecciones tienen algunos elementos que son no tradicionales en Estados Unidos. Hay una animadversión, una falta de confianza y sobre todo alrededor de Trump, pero no solo él, sino una buena parte ahora de los políticos del Partido Republicano, como ha ocurrido en otros países con líderes autoritarios, han convertido a los periodistas en el enemigo. Hemos creado una nueva iniciativa que se llama Protección de Periodismo para entrenar a los periodistas en cómo protegerse. Ay, esto es tremendo. Es tremendo pensar que un periodista tiene que aprender esto. Eso, por otra parte, es un fenómeno mundial. Tiene que ver con la polarización, tiene que ver con cómo las sociedades han perdido confianza en las instituciones y en las élites en general. No sé si esa gente cree que esto es verdad, pero eligen creer que es verdad porque no les gusta el resultado. También a tu pregunta sobre qué va a pasar en esta elección, creo que va a ser una elección muy difícil y muy complicada y muy peligrosa en cuanto al estado de la democracia de este país. Siempre hacemos una pregunta de rigor aquí, a todos nuestros invitados. ¿Qué es para ti Nueva York? La ciudad más generosa del mundo. Esta es una ciudad que uno llega aquí y dice, bueno, me voy a quedar aquí y de inmediato sos un New Yorker. No sé qué otra ciudad del mundo uno es un ciudadano completo. No importa tus papeles, no importa tu idioma, no importa tus intenciones. Lo único que importa es amar a esta ciudad y entonces es una ciudad que te abraza y te cuida. Si quisiera encontrar una palabra para esta ciudad es generosidad. Es una suerte para esta ciudad contar con esta escuela y es una suerte también para el mundo. Muchas gracias. Mil gracias. A ti. Gracias a ustedes por acompañarnos. Soy Carmen Boullosa. Nos vemos aquí en la próxima. Mujer, un ser que aún no acaba de ser. No la remota rosa angelical que los poetas cantaron, no la maldita bruja que los inquisidores quemaron, no la temida y deseada prostituta, no la madre bendita, no la marchita y burda solterona, no la obligada a ser buena,
no la obligada a ser mala, no la que vive porque la dejan vivir, no la que debe siempre decir que sí. Un ser que trata de saber quién es y que empieza a existir. Darisa Rodríguez logró su sueño de estudiar y nos cuenta de su maestría y de cómo se entrena para seguir corriendo maratones en todo el mundo. I am in my first year as a graduate student at CWE at CUNY. As a Latina, as a single mother, as someone who has grown up in adversity completely, CUNY has been so instrumental to my development academically, intellectually, giving me the confidence that I need to continue here in New York or anywhere else. Growing up in Harlem with my brothers and my dad, going to school wasn't the most important thing. It was literally survival. Every single day, whether it's how we're gonna feed ourselves that day, or if we go to school, how are we gonna go to school, or who's gonna have the money to take the bus or the train. And then going to school, although me and my brothers, I think we were all very smart, we also had our own challenges that really pushed us away from education. My mother and father, they're from Dominican Republic. They met here in the early 80s. They had 4 boys and then me. They were really pushing to have a girl. I'm the youngest, but my father raised all of us. He raised all of us by himself, and because of that, he couldn't work. And so we grew up in a shelter until I was about 3 years old. And then we, by the public assistance, we received a 1-bedroom apartment. Then later on, a year later or two, we moved into a 3-bedroom in central Harlem. Growing up in the neighborhood of City College as a child, I remember looking and walking by City College, thinking like it was a castle, right? This is like sacred grounds. I remember when I was like 6, 7, 8 years old, and skateboarding with my brothers and thinking like, wow, this is beautiful. I don't know that I could ever go here, right? This is for other people. And to be able to now, as an adult, go to City College, walk around, go to main campus and see other students brings me so much joy. My first semester, I was terrified because of the classes, because of meeting new people who are in academia. I'm feeling like, am I worthy enough to write an academic paper? Am I smart enough to be in these classes? And the first few weeks, I told Dr. Danielle Zach, and another professor that I don't know if I could submit any of the schoolwork. And they gave me a chance. They said, just try. And they're like, this is a good job. This is a great job. And I'm like, wait, what? So that gave me the confidence to continue finishing the rest of my assignments and writing, 10-page papers and whatnot. I would definitely say being able to finishing my undergrad and finishing it top of the class of the division as a valedictorian for class of 2023, one of my happiest and proudest moments, especially at my age. That meant I have to work harder, read longer, stay up till 2 o'clock in the morning. These were efforts that my daughter saw, and she really, really said that she felt, compelled to continue doing the same thing, which was great. Because of COVID, because it really took a toll on children's mental development, my daughter included, Trinity, she did not really take well to, online learning. And the fact that I had to bring her to the hospital, I had to fight with her school to ensure that she's getting the proper education, to ensure that they're changing her grades, while she's in the hospital. And then for the school to say, no, sorry, we can't do anything about it. I immediately went into research mode, mom mode, advocacy mode, and showed up to the school, and they thought I was her lawyer. And after that, I realized, I'm like, well, I've been doing this since I was a kid. I've been advocating for myself. I advocated for my parents when they had to go to court and I had to speak English for them. So I felt like this is exactly the route that I need to be in. I need to be a lawyer. Like, why not have the title to it as well? I got into running after my father passed away.
And then after that, I ran my first mile. I wanted to run a half marathon. I said if I do a half, then I could do a full marathon. I trained for it. I followed the rules and guidelines. I did my first marathon. I finished my first marathon in Chicago in 2019. And then after that, I've just been running marathons. I actually even became a certified personal trainer. Something I would definitely say to people like me, Latinas, Afro-Latina, however you identify yourself with, don't allow anyone in this world, any institution, any person to make you feel like you're less than. We have an advantage here where we can see both sides of the world. We can work within this environment, whether within the United States, in New York, that we can speak Spanish, we can speak English, and accept that. Don't allow this imposter syndrome to play a part. How can I fit in to be more white or whatever it may be, or more corporate? But it's more of let me find who I am and represent myself for who I am. One thing I have learned is to continue dreaming. Every single day I dream a little bit, or a lot of it. I dream because whatever I dream, that's what I want in my future. Seeing my daughter become a doctor and having grandchildren, whatever it may be, I dream about those things because that's what I want in my future. And feeling really happy that I made this decision of going back to school. Get it! María Cornejo recibió el prestigioso premio a la trayectoria del Council of Fashion Designers of America, el equivalente al Oscar de la moda. Con un espíritu de comunidad y sostenibilidad, los diseños de Cornejo están imbuidos de calidez, alegría y un estilo sobrio muy particular. When I moved to New York in 96 and I had my son in 97, I opened the store in 98. It was supposed to be a creative space. I did not want to be in the fashion business per se. I wanted to have a creative space where I would make things and my husband would invite other artists to collaborate. And having children and knowing what we're doing to the planet, it just made me really aware of everything and what we leave behind, our responsibility to them to leave the world hopefully in a better place. And after traveling around the world and seeing what a lot of waste there was with people and power and traveling and the resources, in those days people were really wasteful. They oversample. So I would just buy the fabric that I found and I would make a certain amount of pieces, and in the back of the store I had 3 sewers and everything was made there. The reason I opened the store was a way to be home every night to see my kids. And coming from my background and being a political refugee, also in my brain was we're not saving lives, but we're making beautiful things to make people's lives better. The way I design, a lot of the clothes are meant to be really comfortable, because when I opened the store, I had an 8-month-old baby and a 6.5-year-old. And the idea was the clothes, I want to look like myself, but I want to feel comfortable and I want to feel like a better version of myself, but it doesn't matter what size I am. Because a lot of fashion makes you feel like you're not good enough. Well, I left Chile when I was 11 with my parents as political refugees after our 9/11 in Chile because of the Americans. So we ended up in England. It was a hard transition because my mother died 2 years after we arrived in England. And from having a happy family and a big extended family to being just us and actually being on our own and no mother it's tough, Mothers, especially in Latin families, are the backbones.
you know, the Matrix. So it was tough, and I couldn't speak a word of English. So when I finished college, I decided to do graphics for a year, and then I decided to do fashion. My college collection was bought by Joseph & Whistles, and I was super young, and then we joined forces and we did one label together for about 4 years. But ignorance was bliss, you know? I think if you're a creative person, you cannot be looking at other people's path. And I say that to students, find your passion, because it's a tough career. Anything creative is really tough, so at least do something that you really believe in. I think the way I treat people is very Latin. My friend said to me, I'm not diva enough. I'm quite humble or quiet, introverted. Also the colors, also the way of cutting. You know, I like a lot of ponchos. I was doing ponchos before Gabriela Hearst. Do you know what I mean? Also, Chilean Indians wear all black and silver jewelry, the Mapuche. You know, their way of cutting is very Latin. It's very, you know, for me, but ethnic, which doesn't really exist anymore in Latin. But the simplicity, yes. It is my greatest pleasure to present the Jeffrey Bean Lifetime Achievement Award to Maria Cornejo. Getting the Jeffrey Bean Lifetime Achievement Award was a real surprise. I got a phone call from Stephen Kolb on June 28th. And it was actually quite touching, because to receive this award, that was actually the day that I had originally opened the store. So it was like weird juju that he called me on that day. Magical maybe. But you know, they were very clear. He said, you know, it's never been given to a female independent designer. And then somebody else added, of color, you know, it's always been given to mainly men. And so it was really it's sinking in slowly, to be honest. I don't get impressed with things like that. It doesn't change my sense of self, because I know who I am. The reality is that in this industry, unless you have a trust fund, you have to work really hard, and it's really on talent and the amount of work that you do. The industry per se can't really give you much, you know, because it's a difficult industry, and especially in America, it's so much about the big companies. There's very few independent companies. So there's no, you know, when I was little, you thought, you know, oh, you're going to get discovered and somebody's going to think you're a genius. No, you just have to put yourself out there and work hard. There's no magic formula. And when people, I mean, I've done workshops in Washington for Michelle Obama, and kids were coming up to me and saying, oh, how did you get rich and famous? And I said, well, I'm neither rich nor famous. And I said, and if that's what you're focusing on the wrong thing. And I hope I lead by example. And if Latin kids see me, an immigrant, the refugee that ended up doing okay, getting an award, then that gives them the opening to think, oh, it can be possible. Independent thinking, working women who have style and don't follow trends. But the goal is never fame or whatever. It's just, I think the problem now, a lot of kids, they're sort of bombarded with imagery on Instagram, and the idea of being famous is sort of overwhelming. Why would you want to lose your privacy? Privacy is the biggest luxury in the world. And the goal is to do something great and work hard. I always said, when I'm dead, you know, fashion people won't remember me. I would like to be remembered as a good human being. En el próximo episodio de Nueva York hablaremos con Rojo Robles, profesor de estudios afrolatinos de Baruch College.
iremos al Centro Cultural de Loisaida para hablar sobre la importancia de esta institución latina en la ciudad. Y hablaremos sobre el Havana Film Festival New York, el festival más antiguo de Nueva York, y sobre el legado del guitarrista español Paco de Lucía. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.